Buenas tardes, nosotras somos el equipo de Demonio. Vamos a presentar el Manual del Exorcista del libro Suma Demoníaca del autor José Antonio Fortea. Y somos Nora, Fátima, Rebeca y Carolina. Bueno, primero que nada tenemos que empezar diciendo qué es la posesión. La posesión es el fenómeno por el cual un espíritu maligno reside en un cuerpo y en un determinado momento puede hablar y moverse a través de ese cuerpo sin que la persona pueda evitarlo. Es importante notar que reside en el cuerpo, más no en el alma. Y hay 7 características esenciales para diagnosticar una posesión. Primero, encontramos que hay fastidio hacia lo sagrado, luego hay blasfemias o insultos hacia el objeto religioso, pérdida de la conciencia y cuando se recuperan no se recuerda nada. Y hay una segunda personalidad también, que esa siempre es maligna. Se le pueden poner a la persona los ojos en blanco, los músculos faciales tensos, las manos crispadas y puede tener una voz llena de odio. Y también la persona se vuelve a la normalidad de manera muy paulatina y cuando acaba con esta crisis, la persona lleva una vida completamente normal. Bueno, luego también hay que considerar que la posesión no es un trastorno psiquiátrico, sino que es algo que sí sucede de facto. Y que, de nuevo reiterando, el demonio nunca puede tener el alma del poseso. Es decir, si el poseso llega a fallecer y está en gracia de Dios, el demonio no se queda con su alma. Y bueno, también es importante saber que hay 2 grupos de demonios. Están los demonios Clausi y los demonios Aperti. Los demonios Clausi son aquellos que tratan de no manifestarse, los que se ocultan al momento de que la persona está haciendo el sacerdote está haciendo el exorcismo. Ellos se ocultan lo más que pueden. Son muy resistentes, más que nada. Y los Aperti son aquellos que insisten en que no están posesos. Bueno, eh, luego, ¿qué oración se debe hacer para saber si alguien está poseso? Es una oración muy breve que dice: In nomine Jesu exorcizo te, in nomine Jesu dic nomne tum, in nomine Jesu si es sic manifiéstate. Es muy importante decirle que diga su nombre y que se manifieste. También hay otro tipo de demonios que son los demonios ocultos, que esos son muy difíciles de salir y la persona puede vivir mucho tiempo con estos demonios. Y bueno, para finalizar mi parte, es importante decir que un demonio no mata, un demonio no hace un daño alguno a un tercero, simplemente vive en la persona y tienes que forzosamente exorcizarlo para que pueda salir, pero no va a dañar ni la persona del poseso ni la persona tercera. Y pasamos con mi compañera Rebeca. El exorcismo es el rito por el que se le ordena al demonio salir del cuerpo de un poseso. Su verdadera esencia es la conjuración del demonio. Si en un exorcismo no hubiera conjuración, no habría un verdadero exorcismo. El modo ideal es con un suficiente número de personas capacitadas con la misión de encomendar. Se recomienda que el exorcista tenga un equipo de laicos que le ayuden durante a sujetar al poseso y le recen durante el acto litúrgico. Se dice que no se requiere un informe psiquiátrico, que únicamente es perceptivo. Se requiere del permiso del obispo para exorcizar. Antes no se requería, sin embargo, la norma de que nadie ejerciera sin la autorización del obispo surgió. La orden menor del exorcizado era una bendición que la Iglesia daba a través de un rito litúrgico en el que se pedía expresamente a Dios su gracia para ejercer este ministerio. ¿Qué se hace en caso de ausencia de exorcistas? Se pide ayuda a un sacerdote para que haga algunos rezos y encomienda el poseso a Dios. Se dice que cualquier virtuoso puede ser exorcista. También se hace la pregunta de si el demonio se puede vengar de los exorcistas. Sin embargo, aquellos que recen el rosario cada día y le pidan al sacerdote que los proteja no tienen nada que temer. La duración del exorcismo. Pregunta qué es mejor, si una sesión o varias sesiones. Es mejor hacer varias sesiones para así dar tiempo a las personas a que avancen en su vida espiritual. Algunos consejos prácticos del exorcismo es la primera, que el sacerdote ha de comenzar con el ritual y una vez que termine, continuar con lo que más le atormente al demonio.
La segunda es que puede retirarse a hacer otras cosas mientras el grupo de laicos reza el rosario. La tercera es que al demonio solo le debe hablar el exorcista. La siguiente es que el demonio es debilitado al rezar el rosario. La siguiente, echar agua bendita en el lugar donde se va a hacer el ritual. Y se dice, por último, que se debe comulgar al poseso durante el ritual. Por otro lado, tenemos la fenomenología demoníaca. Abajo hay un cuadro que nos habla de los fenómenos demoníacos. Se puede decir que es una persona o un lugar. Un lugar es infestado, mientras una persona tiene 3 diferentes características: la tentación, la influencia y la posesión. Nos vamos a enfocar en la influencia. La influencia puede ser interna o externa. Cuando es interna, es una fuerza que ejerce el demonio en el cuerpo, la mente o el espíritu, y la externa es la situación en la que el demonio asedia de forma continua a una persona. Y por último, les voy a comentar que la oración de liberación se hace para acabar con la influencia interna del demonio en una persona. Se debe hacer de rodillas y con varias personas que se encomiendan a Dios para ayudar al poseso. Por cierto, pasamos con mi compañera Nora. Bueno, yo voy a hablarles de la historia del exorcismo y esto inicia en Roma cuando existía el espiritismo y hacían ritos para convocar a espíritus malignos o en su caso divinidades. Estos ritos conjuratorios provocaban múltiples casos de posesión. Sin embargo, mientras se comenzó a expandir el cristianismo, estos casos comenzaron a ser menos, puesto que teníamos esta cura contra el mal. Con el avance del cristianismo se difunde el bien y desaparecen estos casos del mal, por lo cual desapareció completamente en Europa cristiana los casos de posesión y también en la época evangélica fue donde hubo un auge de estos casos y nada más se recordaba a lo largo de la historia. En el mundo intelectual existió la idea de que el demonio era un símbolo, mas no existía verdaderamente. Pero en 1970 y en los últimos años, en 1990, hubo un auge del esoterismo, lo cual hizo que abundaran los casos de posesión. Es decir, en estos ritos secretos, los casos de posesión aparecen, puesto que despiertan o convocan a almas o demonios o criaturas o espíritus malignos. Sin embargo, el auge del cristianismo ha hecho que esto desaparezca, como ya mencionábamos, y únicamente aquellos países donde no ha llegado el cristianismo es donde abundan estos casos. Como hemos visto en clase, todo mal tiene un bien por detrás, mucho más grande, y todos estos casos de posesión traen detrás un bien muy grande, que es acercar a Dios a la persona. Bueno, en los casos, estos son testimonios y, bueno, en el primer caso tenemos a Marta, que es una chica que tenía un novio que hacía ritos satánicos, y la solución a este caso era llevar al chico a Dios, y si no se podía esto, que Dios mismo solucionara el caso. También tenemos a un niño poseso en Halloween que golpeaba, era muy violento, y la manera en la cual se liberó del demonio fue con la oración y el apoyo. Y él también apoyó a otra dama a liberarse ambos al mismo tiempo. Después también hay otra mujer que tenía deseos suicidas impulsados por el demonio. Y todos estos casos no tenían solución psiquiátrica, por lo cual acudieron al exorcismo. Y todos tienen el mismo patrón, un mal que se desvanece con Dios, la fe y su palabra. Ahora continuaremos con mi compañera Fátima. Capítulo 6, 7 y conclusión. La escala es útil en el informe de los grados de posesión. Debemos advertir que la posesión se da desde el grado 8. Esta escala se ha elaborado tras examinar a muchas personas en distintos países del mundo. Los grados de transición entre la influencia y la posesión son siempre los mismos, sea cual sea el país
o la religión de la persona examinada. Entonces, el sacerdote puede orar a Dios para que Él aleje al demonio de una persona muy atribulada por la tentación. Pero el demonio, o sea, al final de cuentas, esto es un trabajo del alma para purificarse y eliminar al demonio. Entonces, en el capítulo 7 vemos los casos especiales de posesión, en los que hay casos de posesión de grupos y otros casos permitidos por Dios como signo. Los casos dados como signos son los más interesantes porque implican un plan de Dios alrededor de ellos. O sea, son casos permitidos por Dios para concientizar a la gente. Uno de los más comunes y famosos fue el caso de Mount Rainier en 1949, en el cual un niño estaba poseso y se decía que jamás iba a liberarse de él el demonio que hablaba a través de él. Sin embargo, al final de cuentas, cuando el padre logra hacer que el demonio salga del niño, entonces se dan cuenta que como plan de Dios era concientizar a la gente que creían que este tipo de exorcismos eran algo del pasado y del medievo, y que se dieran cuenta del poder de Dios y de la Iglesia. Después, la legislación canónica únicamente, en general, solamente hasta el día de hoy hay 3 fuentes que hablan de los exorcismos. La primera y la más importante es el Código de Derecho Canónico. En el canon 1172, después tenemos los praenotada del ritual de los exorcismos de 1998 y por último una carta de 1985 enviada por la Congregación de la Doctrina de la Fe a los obispos diocesanos para recordar las normas vigentes de exorcismos. Y hay que notar que ningún texto normativo se afirma que sea preceptivo un informe psiquiátrico. Solamente dice que en la medida en que se vea que sea necesario, se consulte a los expertos en medicina y psiquiatría que tengan sentido de las cosas espirituales. Y por último, la medalla de San Benito. O sea, la difusión de esta medalla comenzó a raíz de un proceso de brujería en Baviera en 1647, donde unas mujeres fueron juzgadas por hechiceras y no lograron que esa abadía fuera hechizada porque justo la medalla los protegió. Y se encuentra que en ese mismo lugar hay una imagen de San Benito con la cruz que se atribuye al siglo XIV. Y bueno, nosotros como conclusión hay que recordar que para detener al sumo mal necesitamos el sumo bien. Y en el fondo Dios es quien permite o no la posesión y nunca abandona a sus hijos y puede resultar un bien mayor.